y la data que están ustedes recolectando, la están trabajando o la proyectan trabajar con herramientas tecnológicas o de inteligencia artificial de cruzar y hacer este acompañamiento quizás incluso más en tiempo real todavía? Sí, en este sentido hay muchísimo que desarrollar y estamos trabajando justamente en eso porque lo que estamos buscando es incluso pueda ser una encuesta mucho más variable en los usuarios y mucho más constante en el tiempo. Ya hay algunas soluciones muy interesantes. Bienvenido a Empresability Radio, donde las empresas con propósito comparten un espacio para el diálogo y la reflexión. Comenzamos. Comunidad de Empresability Radio, es un gusto saludarles en este emocionante inicio de la quinta temporada de nuestro podcast después de más de 150 programas. El rango de invitados que hemos disfrutado y que hemos compartido con ustedes hoy además queda engalanado con pues esta propuesta que Fernando Solaris desde Argentina nos trae. ¿Cómo estás, Fernando? Muy bien, Harry, encantado y me siento privilegiado de poder empezar este nuevo capítulo, quinto año, quinta temporada de Empresability Radio, junto con vos y por supuesto toda la gran comunidad de Empresability que no deja de crecer y no deja de generar valor en línea con la sustentabilidad, lo cual me entusiasma mucho. Y creo que hoy tenemos un invitado que hablando de valor está muy en línea, ¿no es cierto? Así es, así es. Cuéntanos, preséntanos. Bien, hoy tenemos la fortuna de que nos acompañe Luis Antonio González Pérez. Luis Antonio González Pérez es quien preside el Instituto Internacional del Valor Compartido. Luis Antonio González Pérez es presidente del Instituto Internacional de Valor Compartido, secretario de la Comisión de la Cátedra de Valor Compartido, Innovación y Sostenibilidad de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, secretario general del Instituto Internacional de Ciencias Políticas, es licenciado en Administración y Dirección de Empresas de la Universidad CEU de San Pablo, máster en Comercio Internacional por el Instituto Europeo de Posgrado y posgrado en Revalorización y Gestión de Residuos por la Universidad de Barcelona. Como verás, tiene un respaldo para hacer lo que está haciendo, está en Canarias y gestiona este Instituto del Valor Compartido con una mirada internacional y con un asiento en España. Si te parece, Jari, le podemos dar la bienvenida a Luis. Saludos hasta Gran Canaria. ¿Cómo estás, Luis? Muchísimas gracias, Fernando. Muchísimas gracias, Harry, por esta invitación. También gracias a toda la comunidad de Empresability por estar con nosotros hoy hablando de esto de sostenibilidad y hablando de valor compartido. Un gusto saludarles desde aquí, desde Gran Canaria, desde España, y hablar con toda la comunidad de habla hispana sobre estos retos, ¿no? Estos retos comunes y globales a todos, como son la sostenibilidad. Un placer tenerte, Luis. Permíteme preguntarte como primera medida el por qué es el Instituto Internacional del Valor Compartido. ¿Por qué eligieron ese concepto para ponerlo como nombre? Pues nosotros comenzamos trabajando en un evento que realizamos, que eran las Jornadas de la Comunicación del Valor, donde invitamos a la mayoría de las empresas cotizadas españolas a hablar de la importancia de la sostenibilidad, en ese momento de la responsabilidad social, la importancia que tenía para la comunicación de marca y cómo integrar todo eso dentro de la esencia, del espíritu, del alma de cada una de las corporaciones, de cada una de las empresas. Cuando fuimos haciendo cada año ese trabajo de volver a reflexionar sobre la importancia de continuar con ese proyecto o de evolucionar o de crear nuevas acciones y nuevas líneas de trabajo, nos dimos cuenta que ya el concepto de responsabilidad social tenía como dos escenarios que no nos terminaban de gustar mucho. Por un lado, no completaba, no aunaba todo aquello que nosotros entendíamos necesario en la visión corporativa para hablar de lo que posteriormente estamos hablando, valor compartido o de sostenibilidad. Y por otro lado, estaba muy embarrado, ensuciado con una serie de actividades que para nosotros estaban lejos de la responsabilidad social y se habían quedado ancladas pues casi en la caridad o en otro tipo de adjetivaciones, ¿no? O de adjetivos.
buscando conceptos en los que nos entendiéramos, en los que entendiéramos la razón de las empresas y el impacto en las sociedades en las que trabajan y de las que también se benefician, encontramos dentro de los estudios que realizamos el concepto de valor compartido. Concepto de valor compartido que muy resumidamente parte de los estudios de Porter principalmente, de este autor americano, pero que nosotros entendimos iba un poquito más allá, que es aquello de cómo desde la capacidad de las empresas, desde su conocimiento, desde su valor diferencial, con sus propios recursos, era capaz de impactar positivamente en la sociedad y en las personas con las que se relacionaban. Y entendimos que ese era nuestro marco de trabajo, esa era nuestra idea esencial y a partir de ahí teníamos que desarrollar la visión de este Instituto Internacional de Valor Compartido. Excelente. Bueno, Harry, como verás, en realidad no importa el lugar del mundo donde uno esté, pero las sensaciones y las percepciones suelen ser compartidas, ¿no? Suele haber una incomodidad respecto de los títulos, las etiquetas y el contenido, lo que se logra vinculado con lo que fue en algún momento responsabilidad social y luego fue migrando hacia sostenibilidad, sustentabilidad, pero lo cierto es que no solo hay personas que se ponen incómodas con esto, sino que hay otras que toman partido, porque en realidad la incomodidad es una cuestión íntima y otra cosa es decir, bueno, hay algo que creo que como me pone incómodo es una oportunidad para mejorar y me pongo en acción. Creo que por ahí pasa lo que ha tomado el Instituto Internacional de Valor Compartido y por lo que se ve en su andar, tienen varios campos abiertos, algunos que se perciben muy atractivos, como por ejemplo tienen laboratorio de ideas. Eso me entusiasma mucho conocer el contenido que le ponen a este laboratorio de ideas, Luis. Pues básicamente, Fernando, Ari y toda la comunidad, nosotros nos planteamos que el instituto no podía ser una institución más anclada en un concepto, digamos, del siglo XIX, del siglo XX, con departamentos, con un organigrama cerrado. Nosotros entendíamos que nuestros equipos de trabajo tenían que ser laboratorios de ideas y que por tanto que la gente que colabora con nosotros colabore de manera flexible o de manera líquida en aquellos proyectos que vayamos generando y cada proyecto determine la estructura o la capacidad que precisa para llevarlo adelante. Puede haber proyectos que se trabajen entre dos personas nada más, puede haber proyectos en los que dos personas de la organización emprendan con alguien externo de una empresa o de otra organización, podemos sumarnos a otras ideas de otros colectivos o de otras organizaciones y no necesariamente tenemos que establecerlo en el modo departamental. Nosotros tenemos un laboratorio de ideas que es la comunicación del valor, que sigue trabajando sobre la importancia de la comunicación de la sostenibilidad y del valor compartido dentro de las empresas, entendiendo que es una comunicación muy específica, muy diferencial y muy estratégica a día de hoy para las empresas. Tenemos laboratorio de Cohabitar en el que estamos trabajando en la importancia de la sostenibilidad en el desarrollo de las ciudades. Entendemos como ciudades amables y ciudadanos responsables. Entendemos que esa unión o que ese maridaje es absolutamente necesario. Ya está bien de hablar de ciudades inteligentes. Vamos a hablar de ciudades amables, que los inteligentes somos los seres humanos que las habitamos. Y por tanto tenemos que ser inteligentes y responsables para disfrutar de aquellas ciudades que se nos convierten o se nos construyen de manera amable. Tenemos un laboratorio de ideas que es Mapira, que está trabajando sobre la cuarta edad o ese tiempo en el que una persona en activo intelectualmente ya no está en activo profesionalmente de manera completa o de manera principal, pero puede seguir teniendo valor para las organizaciones, para las sociedades, para las comunidades, y su talento y su conocimiento sigue aportando muchísimo. Y así hemos ido desarrollando distintos laboratorios de ideas para ir a su vez desarrollando distintas líneas de trabajo, de investigación, proyectos, eventos, colaboraciones, porque entendemos que es la forma a día de hoy en la que nos movemos y la idea inicial del instituto. Nosotros lo planteamos al inicio de nuestra andadura. Nosotros no vamos a hacer nada que ya se esté haciendo. Si es algo que ya se está haciendo, nos sumaremos. Si podemos innovar, innovamos, pero no vamos a hacer que se dividan los esfuerzos ni los recursos en un trabajo que ya alguien desarrolle y que desarrolle bien.
Cuéntanos, Luis, en esto que se han puesto como meta de innovación y de proveer conocimiento colaborativo para soluciones. Cuéntanos un ejemplo de algo Mira, que pueda ilustrar una ujú. necesidad que fue resuelta a partir de esta metodología de laboratorio. Pues encontramos varios ejemplos. Mira, te voy a poner un ejemplo muy interesante. Nosotros tenemos un certificado que es el CCUS 2030, Certificado de Creación de Valor Compartido, que ya en su momento creamos en colaboración con OCA Global, que es una verificadora a nivel internacional presente en más de 14 países. De hecho, está presente en México, está presente en Chile, está presente en Perú. Y entendíamos que había una serie de certificados, como puede ser la ISO 26000 o la ISO dedicada a compra sostenible, o aquí en España la SG 21. Había una serie de certificaciones que tienen su valor y que tienen su importancia, pero que principalmente tienen su peso en grandes corporaciones y entendíamos que faltaba, por un lado, hacer una guía de aplicación de medidas de sostenibilidad para cualquier tipo de organización, y cuando digo organización no solamente me refiero a ente, sino a cosas organizadas, ¿vale? Puede ser un evento, puede ser una exposición, puede ser un festival de música. Entonces, en ese sentido, buscamos ese trabajo de colaboración con reuniones habituales. De hecho, al principio resultó hasta extraño para la verificadora, porque decía, oye, me estás compartiendo todo y en un momento determinado alguien podría plantearse desarrollarlo. Y yo digo, no, no tiene ningún sentido. O sea, nosotros tenemos la idea, la estamos compartiendo, porque no queremos dar tres vueltas sobre esto. Queremos llevarlo a que sea bien hecho una vez, ¿no? En ese desarrollo creamos ese certificado que se ha ido aplicando pues, a una exposición a nivel nacional del Museo Arqueológico Nacional, a distintos festivales musicales, a empresas de distinta índole a nivel nacional. Y trabajando con uno de los festivales, se planteó la necesidad de, oye, en Europa acaba de salir la normativa de desperdicio alimentario cero, hay un preacuerdo para generar una ley nacional, no existe todavía una norma fija, pero ya hay determinadas instituciones para ofrecer ayudas, subvenciones, incluso contrataciones públicas que exigen algún tipo de modelo verificador de desperdicio alimentario. Pues, ¿qué fue lo que hicimos? Trabajamos directamente con la organización de ese evento. Oye, como este evento, vamos a ver cómo verificamos paso a paso para desarrollar ese proceso para poder crear una norma al principio adaptada a ti. Vamos a adaptar a cuál es el proceso y después vamos a extrapolarlo y lo vamos a llevar a una norma certificadora que sirva para un restaurante, para un hotel, para cualquier tipo de evento, incluso para una empresa que tenga ese servicio, ¿no? Y por otro lado, siempre hemos trabajado con proveedores capaces de innovar. Entonces, cuando alguna empresa nos pide un proveedor, les voy a poner un ejemplo muy sencillo de impresiones o de tema de merchandising, ¿vale? Empezamos a trabajar con una empresa con la que nos sentamos, no tenía catálogo de materiales sostenibles y le dijimos, oye, vamos a sentarnos y vamos a trabajar con ustedes. Entonces pasamos haciendo el evento de la comunicación del valor con un programa que primero se imprimió en papel de semillas, pero después se imprimió en papel de celulosa de algas retiradas del alcantarillado de Barcelona. Es decir, cogimos un problema enorme con unos costes de cientos de millones de euros y lo convertimos en una solución de celulosa para eventos. O encontramos formas de hacer placas de insonorización con una empresa justo de aquí de Canarias, a través de fibra vegetal en vez de plásticos y resinas, ¿no? Es decir, al final es un poco ir planteando a distintos agentes en distintos momentos cuáles son los problemas y acompañándolos en las ideas que puedan generar solución, porque al final en esto no se trata tampoco de ir patentando y generando competencias, sino de ir sumando y cuantos más puedan hacer cosas similares, el que seguirá funcionando es el que siga siendo capaz de innovar, no el que siga siendo capaz de mantener su patente. Bien, interesante. No sé si coincidís conmigo, Harry, pero me resuena al caso de Taylor Swift, ¿no? El caso de la crisis que tuvo, porque ella, bueno, claramente hace recitales en los cuales nunca nadie había fijado la atención, porque los recitales son cosas que uno da por sentado, y alguien descubrió que la huella de carbono es gigante y qué pasaba. Y veo que el Instituto Internacional de Valor Compartido ha puesto el foco ahí, está brindando una herramienta donde permite que esto que pasa desapercibido, que a lo mejor como es como una situación intermedia, ¿no? No es una empresa,
creo que Taylor Swift, como los grandes cantantes parecidos, son como multinacionales, unipersonales, una cosa rara, Mm. pero me Pero atrae mucho el ejemplo. No sé cuál en es el tu tema opinión. el tema de los eventos hay un gran trabajo que hacer y te digo, y también te digo una cosa, y hay grandes ejemplos de eventos con un gran potencial de sostenibilidad y grandes herramientas y grandes soluciones. Porque piensa que no solamente es una huella de carbono como tal, sino que es una huella de carbono desarrollada en muy poco tiempo, con muchísimo impacto y con muchísima dificultad para evitarla. Luego, al final el trabajo también parte de buscar muchas soluciones alternativas que al tiempo que compensan esa huella y la reducen, generen suficiente conciencia para que esos 5.000, 6.000, 10.000 o 50.000 espectadores, cuando vuelvan a sus casas, también tomen medidas de acuerdo a esa conciencia que han compartido en ese evento. Entonces, sí, son grandes generadores de huella y por tanto tienen un gran reto para cumplir ODS dentro del evento, pero si le damos la vuelta, son un perfecto motor de conciencia y de cambio de hábitos y de retos en su público y en su comunidad y pueden ser grandes impactantes en las comunidades y los entornos donde se desarrollan. Sí, Tal- tienes un público cautivo que por un momento está comulgando con una sola idea y al cual le puedes transmitir una nueva idea encima de esa y eso pues, nos parece muy Yo potente. les pongo algunos ejemplos muy sencillos. Es decir, uno puede tomar, por ejemplo, en el caso de un evento, puede tomar un generador diésel normal o puede tomar un generador diésel de un diésel desarrollado. Por ejemplo, existe uno en el caso de Repsol en España que es generado con un determinado peso de biocarburos, etcétera. Puedes incluir placas solares, no para sostener todo el evento, pero sí para sostener todo el tema del backstage, todo el tema de las food trucks o todo el tema del ticketing. Puedes decidir que el ticketing se haga totalmente digital. Puedes incluir mochilas sensoriales y lenguaje de signos para ser más inclusivo con las personas. Puedes incluir a las food truck obligaciones de no usar nada plástico, de usar todo reutilizable y de generar desperdicio alimentario cero. Puedes generar convenios para la compensación de huella mediante plantación o gestión de montes. Puedes incorporar a la comunidad local para desarrollar otro tipo de actividades y puedes potenciar el transporte colectivo con empresas municipales o con empresas incluso privadas, variando la tarifa en el caso que vengas en el transporte colectivo. O sea, hay infinidad de acciones que uno puede desarrollar que al final generan conciencia en las decisiones diarias. Queremos más de esos eventos, Luis. Sí, 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 sin Claro. duda, sin duda. Además, tenés un gran referente que está en una situación con su público casi religiosa, ¿no? La palabra de estos líderes va a ser tomada como una palabra bendita casi. Lo cual, bueno, creo Ujú. que realmente un gran ejemplo y que muestra la gran labor que está haciendo el Instituto Internacional de Valor Compartido. Jari, permíteme, creo que es oportuno invitarlo a Felipe y a Jaime a que se sumen. Por mi lado, dejarles lugar para que se sumen ellos, porque los veo con entusiasmo y la verdad creo que el tema apasiona y hay un montón de cosas para seguir hablando. Hagámoslo y yo les pido que me dejen un huequito para el tema que tenemos de sorpresa hacia el final, que les anticipaba ayer. Adelante. Excelente. Yo quisiera preguntarte una cosa muy interesante, bueno, que me parece muy interesante, porque ustedes han tomado diferentes problemáticas y necesidades de empresas y organizaciones y como bien nos has dicho, han trabajado a partir de la innovación en generar estrategias y modelos de valor compartido, más allá de la definición tradicional, ¿no? Es un concepto evolucionado, digamos, de valor compartido. El gran reto es que va a haber diferentes necesidades, diferentes problemáticas, pero entiendo que detrás ustedes han generado un modelo de análisis, de construcción para encontrar esa solución. Quisiera que nos platicaras un poquito sobre Sí. esa estructura, ¿no? Como sobre esa maquinaria que hay detrás de las soluciones que ya nos has estado compartiendo. Sí, nosotros al final lo que pasó de un sencillo esquema de valoración que teníamos cuando estábamos realizando las jornadas, que era simplemente, de hecho, lo que realizamos era un certamen y un premio donde nos habíamos marcado una serie de criterios para valorarlo.
nos dimos cuenta que esos mismos criterios, si desarrollábamos, éramos capaces de generar una norma certificadora. Y al principio lo que creamos fue solamente la norma certificadora como tal, con la idea de proveer a consultoras o asesorías esa norma y que ellos fueran quienes nos presentaran los casos de certificación. Nos dimos cuenta que la problemática que generaba eso es que nos convertíamos en otra certificación más y no era lo que estábamos buscando, sino lo que estábamos buscando era realmente que las empresas fueran capaces de llegar a esos hitos de sostenibilidad, de alcanzar esos objetivos de desarrollo sostenible. Y por tanto, al final ya creamos un proceso, toda su amplitud, en los que el certificado se conforma como base, como estructura de trabajo, pero que tiene mucho más recorrido. Nuestro certificado, básicamente, para resumirlo, se basa en dos columnas de trabajo, digamos, una objetiva analítica interna de la empresa, en la que estamos trabajando sostenibilidad en aspectos de liderazgo y dirección, en aspectos de personas y familias, en aspectos de clientes, en aspectos de proveedores y colaboradores, en aspectos de entornos naturales y ambientales. Estamos trabajando en la relación con instituciones y estamos trabajando en una séptima posición, en un séptimo bloque de esa columna, en lo que tiene que ver con comunicación y creación de valor compartido específicamente. Esto ya nos diferencia de la visión o la estrategia de otras certificaciones. Pero lo más diferencial es que tenemos una segunda columna que se basa en un estudio, en una tesis doctoral del doctor Pérez Esteves, de 2013, en el que nos está hablando sobre cómo medir la percepción y la importancia que para los grupos de interés tiene cada uno de los esfuerzos que realiza la empresa en sostenibilidad. Quiere esto decir que si yo estoy midiendo la importancia que tiene para mis accionistas, para mis empleados, para mis clientes, para mis proveedores, por ejemplo, mis esfuerzos sobre igualdad dentro de mi empresa, y al tiempo estoy midiendo cómo perciben ese esfuerzo, voy a saber claramente, uno, si mi esfuerzo me es rentable, porque la percepción es igual que la importancia, si mi comunicación es efectiva, puesto que mi esfuerzo es comunicado y es valorado de la misma manera, o si no se encuentran en equilibrio, qué decisiones tengo que tomar. Por tanto, nuestro certificado no es una foto estática, sino es un análisis dinámico. Hacemos una foto momento cero, hacemos una foto momento uno, y durante el tiempo y posteriormente se puede replicar esa valoración, ese proceso de valoración de importancia y percepción, permitiendo a la organización tomar decisiones rentables y eficientes. ¿Qué es lo que nos dimos cuenta? Que aparte de eso, la empresa necesitaba ir un poquito más allá y que le ayudáramos, la empresa o la organización, le ayudáramos un poquito más. Y entonces nos dimos cuenta que había empresas que no podían tomar las riendas de su comunicación o de su acción de sostenibilidad porque tenían riesgo de comunicación en sostenibilidad. Pongamos un ejemplo. Una cadena de supermercados puede ser muy buena en la gestión de la calidad del trato a su equipo humano, puede ser muy buena incluso en compensación de huella o en gestión ambiental, pero puede tener un riesgo por la manera en la que gestiona los pagos o las relaciones con sus proveedores para conseguir mejores precios para sus clientes. Y por tanto puede no asumir ningún reto de comunicación de lo que hace bien por el riesgo de que vengan, digamos, a buscarle las cosquillas o buscarle las vergüenzas por ese riesgo. Entonces también nos propusimos, oye, vamos a acompañar a las empresas a analizar esos riesgos, ver qué acciones tienen que acometer para que realmente puedan poner en valor eso y todo aquello que hacen bien. Yo Y creo que mientras tanto, este reto, perdóname que te interrumpa, sí, yo creo que este reto trae consigo el valor importantísimo de la retroalimentación, ¿no? Porque no nada más es exacto. el diagnóstico, medir la percepción, sino este ejercicio que están haciendo ustedes de retroalimentar a la empresa y orientarla en cómo utilizar esta información, porque muchas veces hay muchos diagnósticos, lo sabemos, muchas certificaciones que te entregan un resultado y la empresa pues tiene que saber qué es lo que hace con esa información. Entonces creo que es muy valioso este proceso Sí, nosotros de para que acompañamiento y de se retroalimentación. hagan una idea, nosotros aproximadamente un proceso normal nuestro dura entre 6 meses y 12 meses, dependiendo de la profundidad de la empresa o las necesidades de la empresa.
el resultado es la certificación, pero no es el objetivo del proceso. El objetivo Claro, del proceso es la mejor aplicación de acciones de sostenibilidad en la empresa. perfecto, muy interesante. Oye, Sí, Luis, eh, ¿y qué parte de la medición y la data que están ustedes recolectando la están trabajando o la proyectan trabajar con herramientas tecnológicas o de inteligencia artificial? ¿Cómo ves ahí nuevas oportunidades de cruzar y hacer este acompañamiento quizás incluso más en tiempo real todavía? Sí, en este sentido hay muchísimo que desarrollar y estamos trabajando justamente en eso porque lo que estamos buscando incluso es que todo ese tipo de valoraciones que les hemos contado vayan después volcadas a algún tipo de aplicación o de, digamos, a nivel usuario en el que todos esos grupos de interés, al que lo que estamos haciendo una encuesta puntual, digamos, en determinados momentos, pueda ser una encuesta mucho más variable en los usuarios y mucho más constante en el tiempo. Ya hay algunas soluciones muy interesantes, solamente volcadas en temas de gestión de capital humano, en el que empresas ya gestionan, digamos, la felicidad o el bienestar de sus comunidades a través de este tipo de soluciones y estamos ahora mismo justamente en ese proceso de desarrollo, de entender que esto tiene que ser algo más continuado y más proyectado en el tiempo y no tanto en foto finish o foto inicio del proceso. Luis, yo quería preguntarte, en todo esto que nos has comentado, yo veo mucho interés en que es muy objetivo y siempre está en tiempo real y tiene varias dimensiones, inclusive para que no se pueda pensar que queda muy completo. Entonces, una pregunta que te quisiera hacer, ¿qué segmento o qué sector de negocio es el que más atiende, en el que se ve más interesado en estas herramientas? Pues mira, nosotros ahora mismo estamos trabajando desde el punto de vista de los eventos que tienen mucho interés porque se ven muy condicionados tanto en los patrocinios como en la gestión de subvenciones y ayudas públicas y demás por este tipo de objetivos. Por suerte, porque creo que es absolutamente necesario que esto sea así. Con cualquier empresa que está trabajando con el sector público, con la administración pública, porque ya está marcando la senda de los criterios de sostenibilidad como obligaciones para la contratación pública o el servicio público. Y después hay una serie de sectores en los que esto ya ha venido para quedarse y ya están a unos niveles incluso de reto elevado, ¿no? Como puede ser el turismo, el transporte, que en algunos casos ya hasta las propias administraciones públicas se denominan de transporte sostenible, por tanto ya no cabe ningún otro tipo de fórmula de transporte. O podemos estar hablando de empresas de servicios, empresas de construcción, todo tipo de empresas ya está en este ámbito. ¿Por qué? Porque ya tenemos banca y fondos de inversión e inversores que exigen la sostenibilidad como criterio y exigen sobre todo que haya un tercero independiente verificado que provea de esa información para que sus inversiones lo sean. Y por otro lado, existen ya grandes empresas que justamente por esos criterios de inversión o de accionariado ya no pueden contratar a pequeñas que no cumplan ese tipo de criterios. Luego esto al final es un escalado, ¿no? de necesidad de obligación y por otro lado de aquellos que de por conciencia o por tipología de negocio lo requieran. Ya tenemos el tiempo encima, pero yo quisiera dejarte una última pregunta que seguramente está en la cabeza de nuestra audiencia en este momento. El instituto es un instituto que tiene un fin, digamos, un propósito que no es un propósito comercial, como bien nos lo has planteado, es un propósito de incidir en la realidad, en un cambio estructural de la cultura y de la gestión de los negocios. Pero la pregunta que te voy a hacer no necesariamente tiene que ver con la parte económica, pero ¿cuál es el costo de este proceso para las empresas? ¿No? O sea, evidentemente sí, En una este parte de caso, recurso, de tiempo, claro, de esfuerzos, de recurso económico también y material, pero ¿cuánto le en este cuesta a la caso empresa participar? en nuestro procesos y en nuestras certificaciones también hemos adaptado ese coste o esa inversión a las distintas dimensiones de las empresas. Luego siempre tenemos un primer contacto en el que evaluamos una serie de ítems básicos, número de empleados, número de centros
de producción, una serie de volúmenes de facturación, de gestión, etcétera. Y a partir de ahí desarrollamos un coste. Ese coste puede ir desde los 3.000 euros aproximadamente o puede irse hasta los 20.000 dependiendo de todo ese volumen. Lo que sí tenemos claro es que el proceso en sí, la inversión, y por eso hablamos de inversión y en mi caso no hablo de coste, la inversión es rentable y es medible esa rentabilidad, por lo que antes decíamos. Porque el proceso al final es lo que te lleva a saber claramente y decidir claramente qué decisiones son efectivas y qué decisiones son rentables de acuerdo a la sostenibilidad. Y porque el certificado no es el fin. Si el certificado fuera el fin, tendríamos que hablar de coste. Pero el certificado no es el fin. Luego hablamos de inversión estratégica. Hablamos de que en vez de tener un departamento o un equipo de sostenibilidad dentro de la empresa, durante un tiempo al menos, lo que tienes es alguien externo o un equipo externo desarrollando lo que tú desarrollarías como inversión propia, inversión estratégica dentro de la compañía. Luis, tenemos ya muy poco tiempo, pero de todos modos, bien importante el tema. Yo creo que pronto se va a preguntar la gente más bien cuál es el costo de no hacerlo, porque eso es muy importante. Esta es una inversión muy importante y creo que un buen inicio de la quinta etapa de nuestro podcast que se inició hoy. Pero Harry Camino tenía un mensaje que darnos, Harry. No sé si gustas. Pues Adelante. nada más recapitular a quienes nos han escuchado hasta este punto, pues la cantidad de dimensiones interesantes y ejemplos innovadores que Luis nos ha compartido, ¿no? Desde cómo transformamos las algas en las alcantarillas en un papel y cómo realizamos eventos sostenibles, ¿no? En donde se desperdicie cero alimento y tengamos paneles y tickets puramente digitales. Nos ha compartido sobre los laboratorios que específicamente trabajan con problemáticas como ciudades amables, ¿no? La comunicación del valor, la cuarta edad y la mentoría, digamos, de mentes todavía muy productivas. Y esto último, en términos de inversión estratégica que el instituto ofrece, como para habilitar y dar nuevas competencias o nuevos procesos a las organizaciones, sirva esto como una pequeña recapitulación de todo pues lo que hemos comentado en esta breve plática. Pues muchas gracias, Fernando. También, por favor, si te puedes sumar, agradecerte el que hayas gestionado esta conversación y ya advertido que no será la última ni en este espacio y en otros que tendremos para acercarnos más a la gran labor que está haciendo el instituto y que tiene un impacto y una relevancia pues no solamente local, sino regional e internacional. Muchas felicidades por el gran trabajo. Así es, Felipe, pero en particular permítanme agradecerle a Luis Antonio González Pérez, presidente del Instituto Internacional de Valor Compartido, que realmente nos has mostrado un panorama que nos entusiasma a todos los que estamos en temas de sustentabilidad. Y bueno, esperamos seguir en contacto para seguir creando y para seguir recorriendo la senda de la sostenibilidad de mejor manera, de forma más abarcativa y particularmente creando valor. Así que un fuerte abrazo para vos y para todo el equipo del Instituto Internacional de Valor Compartido y por supuesto para todos los miembros de Empresability y el equipo acá presente. Bueno, Muchísimas gracias. Para nosotros es un placer poder compartir aquello que hacemos, aquello con lo que soñamos y con lo que nos emocionamos todos los días, porque como antes decíamos, somos una entidad sin ánimo de lucro, cada uno de nosotros trabaja en otras cosas y son otras cosas las que nos pagan el día a día, pero esto lo hacemos con absoluto convencimiento de aquel lema que tomamos hace 7 años, que solo hay una manera de hacer las cosas y es hacerlas bien. Y ese es nuestro principal leitmotiv cuando nos levantamos por la mañana, abiertos y siempre disponibles para toda la membresía de Empresability, para todo aquello que crean que podemos hacer por ustedes y todo aquello que crean que podamos innovar para alcanzar esos objetivos de sostenibilidad. Ya, firmado, firmado. Bueno, pues muchas gracias. Pues nos queda recordarle a toda nuestra audiencia que este podcast se transmite ya de manera semanal a partir de este momento, en esta quinta temporada.
y invitarlos a que participen en comunidad.empresability, la comunidad.empresability.org, que se inscriban y estén siempre pendientes. Así es. Muchísimas gracias a Stream Factory, una empresa de ITBM que nos ayuda de manera importantísima con la edición y la producción de estos episodios. Entonces, muchas gracias. Dicho esto, Harry, Fernando, Jaime, Luis, muy agradecidos y nos vemos a la próxima. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias, hasta pronto.